Pues mis hermanos, buenos días. Iniciamos nuestro taller. Mi buen Robert, vente más para acá. Como somos poquitos, ya al terminar, ahora sí, a cada quien agarre su lugar. Acércate. Vamos a... Y vamos a orar. Vamos a pedirle de su intervención. Es tan necesario pedirle a Dios que Él es el que guíe, porque cuando tenemos que preparar el estudio, lo preparamos siempre focalizando a una audiencia, a un tipo de hermanos. Es un hecho que cuando hablamos del discipulado, estamos pensando de hermanos nuevos, gente que apenas se está conociendo del Señor y tenemos que ayudarles a conocer más al Señor, conocer al Señor con más profundidad. Esas pláticas del discipulado tienden a hacerlos crecer en el conocimiento de la palabra. Pero lo sorprendente es que venimos hoy y no tenemos gente nueva. Pero la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y entonces, si entendemos que abrimos la palabra de Dios y a pesar de que no tenemos hermanos nuevos que aprovechen el discipulado, la exposición de la palabra de Dios es útil para enseñarnos también, para redarguirnos, para corregir. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda obra buena. Entonces, no nos cansaremos en hablar de estos temas, aunque no sea para gente nueva, aún para nosotros. Puede ser de mucha bendición para lograr lo que dice Hebreos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Que nosotros, quienes nos consideramos maduros, seamos perfectos para toda buena obra. Porque esto quiere decir que a veces hay muchas imperfecciones, aún conociendo de la palabra de Dios. Y entonces el estudio de la palabra nos tiene que perfeccionar para el servicio de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, de entenderla, de poderla leer, poderla redarguir, poder inquirir en ella. Y solo pedimos que sea tu bendición, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos ayude, quien nos ilustre, quien nos muestre a la persona de Jesucristo para que podamos entender cuál es tu voluntad. Ya sabemos que tu voluntad es agradable y perfecta, eso ya lo sabemos, pero ahora entender cuál es tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, para que estos minutos que podamos tener, los podamos aprovechar, pero al mismo tiempo que pueda ser de bendición a nuestras vidas, que podamos hoy este día, ser perfectos en una área que quizá tengamos descuidada. Que este día podamos aprender algo o podamos reforzar ese conocimiento que tenemos y que nos cuesta trabajo y que quizá hoy podamos hacer algo y hoy podamos aprender algo que tú requieres de nosotros y que debemos responder de una manera correcta como hijos tuyos, como personas que tú compraste con tu sangre. Y entonces nos debemos a ti, nuestra vida está en tus manos. Gracias porque nos das esa oportunidad de saber que tú tienes un plan en nuestras vidas. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, nuestra lectura se llama Victorioso. Y como decía al inicio, me emocioné mucho cuando empezamos a estudiar y ver de qué se trata la lección. Y saber que esta lectura, esta enseñanza, debe ser tan importante para los que están conociendo a Dios. Y cuando empezamos nuestro taller nos damos cuenta que todos ya conocemos a Dios, por lo menos de una manera con tiempo más atrás. Y
quizá esto sea un repaso para nuestras vidas, pero lo que sí les puedo asegurar, que no va a ser un simple repaso. Nos vamos a llevar una lección que podamos entender y decirle al Señor, Señor, es cierto que de pronto hemos fallado y ahora quiero hacer un esfuerzo para que con tu ayuda pueda corregir estas áreas de mi vida. Y empezamos la lección así. Dice el primer recuadro: si somos tentados, ¿pecaremos inevitablemente porque somos débiles? Si pecamos, si lo confesamos a Dios, ¿Él nos perdonará? ¿Tenemos enemigos espirituales que nos tientan? Y aquí tenemos que empezar. A ver, desde el punto de vista de donde estamos, ¿conocemos al Señor? ¿Ya somos cristianos? ¿Cuántos años llevas conociendo al Señor, Robert? 4 años. De los que estamos aquí, Robert es como que el más joven conociendo al Señor. Todos los que estamos aquí por lo menos tenemos 10 años, de 10 para arriba. Robert es el más, ahora sí que el más nuevo, 4 años, ¿sale? Aquí. Ahora, desde esa perspectiva, de lo que sabemos, cierren sus Biblias de lo que sabemos, contésteme esta pregunta. Si somos tentados, ¿pecaremos inevitablemente porque somos débiles? Contésteme. Si tenemos la tentación del pecado, ¿vamos a caer porque somos débiles? ¿Qué creen? Su hermana Mari dice que no. Ahorita me dice por qué. A ver, aquí quiero escuchar. Elda, contéstame. Si somos tentados, ¿pecaremos inevitablemente porque somos débiles? No. A ver, ¿sí o no? Si somos tentados, ¿vamos a pecar porque nuestra naturaleza es de debilidad? Y nuestras fuerzas sí. Sí vamos a ver. Ok, ya es una respuesta. Y lo que se trata es de contestar. Ahorita lo vamos a estudiar. Y me interesa que escuchemos esto. Ahora sí, mi hermana Mari, deme su punto de vista. ¿Por qué considera que no vamos a pecar? ¿Por qué cree que no vamos a pecar? A ver, eso tiene un texto bíblico. ¿Cuál es el texto? Hay muchos, le voy a ayudar con uno. Dice, y los que están en sus manos, ninguno podrá arrebatarnos de sus manos. Esto quiere decir que cuando estamos en las manos del Señor, pero entendamos eso, cuando estamos en las manos del Señor, no podemos ser arrebatados de las manos del Señor para ir al pecado. Ahora, lo que dice Elda también tiene sentido. A ver, otra vez dime tu explicación. Y esto tiene un fundamento. ¿Cuál es? A ver. Ahora. Ahí hay otro texto. Ahora, lo que dice Mari se contrapone con lo que dice Elda, ¿verdad? Y entonces en la Biblia vamos a encontrar una contradicción. ¿Sí o no? Porque mi hermana Mari dice que no y está sustentado con una porción bíblica. Pero también lo que dice Elda tiene un sustento bíblico. Entonces la pregunta es, ¿la Biblia se contradice? Claro que no, claro que no. Hoy vamos a saber que lo que dice Elda tiene razón en un sentido que la Biblia le llama de un nombre muy claro. Lo que dice nuestra hermana también tiene sentido. Y depende de dónde estamos. Depende de dónde estamos. Depende de cómo nos consideramos.
el cristiano, desde el momento en que nace de nuevo, desde el momento en que recibe a Cristo en su corazón, desde el momento en que el Señor lo rescata y le da nueva vida, me gusta más la parte que dice, porque el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, siendo muertos, nos dio vida. Más que aceptar a Cristo, esa parte de aceptar a Cristo a veces tiene la connotación de que nosotros tenemos que hacer algo para tener una vida nueva. Pero cuando decimos que el Señor nos rescató, nos compró con su sangre y nos puso en una posición de privilegio como hijos de Dios, desde este momento el Señor nos da una naturaleza en donde ya no somos los que éramos antes. Y eso lo dice muchas veces las cartas del apóstol Pablo. Lo que éramos antes en nuestra carnalidad, en nuestras concupiscencias, ya no lo somos. Sino ahora tenemos una investidura santa. Y aquí es donde tenemos que entender que cuando el Señor nos rescata, en Efesios nos dice que nos rescató ¿para qué? Para hacer alabanza de su gloria. En otro de los libros nos dice que el Señor nos rescató ¿para qué? Para reflejar su gloria en nosotros. La gloria de Cristo reflejada en nosotros. Para eso el Señor nos rescató. Para eso nos dio vida juntamente con Cristo, para que nosotros vivamos en sus caminos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese proceso de vivir una vida con Cristo, tenemos también atrás maletas cargadas de pecaminosidad que por la misma naturaleza del ser humano ya las traemos impregnadas. Pero cuando Dios nos hace nacer de nuevos, esa pecaminosidad se tiene que ir despojando. Y hay algunos teólogos que le llaman una santificación progresiva. Empezar a vivir una vida de santificación de cero hasta llegar a ser como Cristo. Pero en ese proceso de santificación progresiva, todavía tenemos ciertas conductas que son pecaminosas y que no honran a Dios. Y esta es la parte de la lección. Hay una lucha interna entre nosotros, entre honrar a Dios y satisfacer nuestros deseos de la carne. Dice es esta parte, la Biblia dice que Dios no es quien nos tienta. Entonces, ¿quiénes son los enemigos espirituales? Si entendemos que tenemos que honrar a Dios, que nuestra vida, que fuimos rescatados para hacer alabanza de su gloria, también debemos entender que existen, de acuerdo a esta lección, 3 factores importantes que están luchando para que la razón por la cual el Señor nos rescató no se lleve a cabo. Dijimos que el Señor nos rescató para hacer alabanza de su gloria. Y cuando somos alabanza de su gloria, nuestra vida tiene que honrar al 100% a Dios. Pero existen 3 elementos importantes que evitan que el cristiano comprometido, que el Hijo de Dios, pueda tener una tranquilidad alabando a Dios. Y entonces hay una lucha constante, hay una lucha. Y el apóstol Pablo le llama esos actos de la carne que no agradan a Dios. Y bueno, pero empezamos. ¿Quiénes son los enemigos espirituales? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los agentes que hacen que nosotros tengamos luchas constantes por agradar a Dios, por vivir una vida que honre a Dios? ¿Quién me lee Santiago 4:4?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo ¿de qué? Del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Quién es la contraposición según Santiago? ¿Quién es el enemigo de Dios? El mundo. El mundo y sus concupiscencias. El mundo y todo lo que atrae el mundo. Entonces, el mundo es uno de esos enemigos que hace que el cristiano no honre a Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser enemigo del mundo, se hace. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y aquí sí es una regla, porque la deidad de Dios, porque cuando Dios crea todo el globo terrestre, todo el universo, deja bien claro que su gloria no puede ser compartida con nada. Y entonces no podemos compartir la amistad del mundo con la amistad de Dios. Aquí sí no podemos quedar bien con el mundo y quedar bien con el Dios. Si quedamos bien con el mundo, de entrada, estamos descalificados porque no podemos llamarnos cristianos. De entrada. Si queremos decir, bueno, es que esto no afecta mi vida cristiana, es que esto no le pasa nada a mi vida. Cuando queremos coquetear con el mundo. Aquí el texto dice, cualquiera pues que se considera amigo del mundo, se constituye, o sea, es una regla. El que quiera ser amigo del mundo, de entrada, está constituido en un enemigo de Dios. ¿Dónde estamos, hermanos? Y por eso les decía, a mí, yo preparé este tema para los que apenas empiezan a conocer a Dios. Pero creo que nosotros podemos llevarnos aquí una lección que podamos vivir y que podamos reflexionar. ¿Será que aún en nuestra espiritualidad, aún en nuestro esfuerzo por agradar a Dios, a veces coqueteamos con el mundo? Yo creo que sí, muchas veces. Y aquí la primera reflexión. Hermanos, ¿queremos ser hijos de Dios o queremos ser amigos del mundo? Pero no podemos ser las dos cosas. Si queremos ser amigos del mundo, no estemos exigiéndole al Dios que nos bendiga. No le estemos exigiendo a Dios que nos mire como sus hijos. Ese es el punto. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de pronto coqueteamos con toda libertad, con toda franqueza con el mundo. Lo coqueteamos y jugamos y nos embarramos ahí en el lodo del mundo. Y después llegamos con el Señor y le pedimos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y cuando estamos jugando con el mundo, va a haber una consecuencia. Y cuando tenemos que sufrir esas consecuencias, y entonces sí vamos con el Señor y le decimos, Señor, pero sí, de veras que no soy tan malo. Pero en verdad que hago un esfuerzo por honrarte. Un ejemplo claro de cuando tratamos de coquetear con el mundo, lo vemos en los jóvenes, cuando tratan de tener esas relaciones de noviazgo. Y con toda libertad y con todo cinismo, y digo cinismo porque siempre se les ha dicho que la Biblia prohíbe las relaciones de gente cristiana con gente no cristiana. Pero dicen, pues es que, pues yo creo que a Dios no le ofende porque pues Dios es amor, pero puede ser que en su plan lo convierta y lo rescate. Y cuando se casan y cuando empiezan los primeros problemas, bueno, de entrada un matrimonio en yugo desigual siempre va a tener problemas, siempre. O sea, yo no veo un matrimonio en yugo desigual que por lo menos lleven una vida sana, una vida sin problemas. De entrada ya tenemos problemas. Si el marido es el católico, él va a imponer y ahora nos vamos a la iglesia y ahora te confiesas y ahora vamos a la peregrinación y ahora vamos a esto.
Si la esposa es la que manda, de la misma manera, pero siempre va a haber ese problema cuando coqueteamos con el mundo y empiezan los problemas. Y ya después queremos venir y ver al Señor y le decimos, Señor, por favor, mírame cómo estoy sufriendo. ¿El Señor nos va a escuchar? Es cierto, el Señor es misericordioso. Es cierto que el Señor es amplio en perdonar. Pero el texto dice, cualquiera que se hace amigo del mundo, ¿qué dice? Nos constituimos enemigos de Dios. A ver, ¿cómo vamos a ver al enemigo? Vemos al enemigo y lo abrazamos, lo saludamos y le decimos, ¿cómo vemos al enemigo? Con cuidado, ¿no? De lejitos. O sea, no podemos estar cerca. El texto dice, ¿quieres ser amigo del mundo o quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres ser parte del reino de Dios? Y entonces ahí es donde tenemos esa primera aplicación. Cualquiera que se constituye en amigo del mundo, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ya tenemos el primero. El segundo, Gálatas 5, 16 y 17. ¿Quién es la gente? ¿La gente que va en contra? La carne. Ahora, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? A ver, ajá. ¿Qué es? Los deseos. Lo que nos satisface. ¿Y se acuerdan cómo empezamos? Nosotros traemos, antes de conocer al Señor, traemos maletas cargadas de actitudes que de pronto no le agradan a Dios. Y que son actitudes que aparentemente nos satisfacen. Pero es parte de lo que vivimos toda la vida. ¿Cuáles son? Mismo Gálatas lo dice. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son, a ver, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son evidencias muy propias de lo que la carne nos pide. Y el cristiano lucha contra estas cosas, hermanos. Por eso la idea es saber que si nos constituimos en enemigos de Dios y amamos al mundo, podemos amar todas estas cosas. Pero cuando amamos a Dios y sentimos nuestra pertenencia con Dios, todo esto no forma parte de nuestras vidas. Pero a ver, hermanos, honestamente, probablemente existan hermanos que no tengan problemas entre uno y otro pecado. Pero voy a leer nuevamente estas calificativos. Y ustedes díganme, ¿dónde tenemos problemas nosotros como cristianos? ¿Dónde tenemos problemas? A ver, no me los van a decir, ¿eh? No, aquí no nos vamos a evidenciar, pero sí tenemos que hacer un ejercicio de ser honestos. ¿En dónde nos identificamos? A ver, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Entiéndase con idolatría, no tan solo adorar a los ídolos, ¿eh? La idolatría también es cuando ponemos en primer lugar otras cosas diferentes a Dios. ¿Cómo qué?
dinero, negocio, familia, ¿qué más? Juegos, ¿qué más? Trabajo, ¿qué más? Amigos, ¿sí? Amigos. Es poner en primer, o sea, la Biblia no dice que eso sea malo. ¿Qué es lo malo? Ponerlo en primer lugar. ¿Quién merece el centro de nuestras vidas? Dios. Dios es el centro de nuestras vidas. Pero cuando tenemos a nuestros amigos como el centro de nuestra vida, ¿qué se llama? Idolatría. Cuando ponemos nuestro dinero como el centro de nuestra vida, se llama idolatría. Mis hermanos, cuando vemos a la gente que va a una peregrinación, ¿qué deja? Deja familia, deja trabajo, deja todo por ir, entre comillas, a adorar. ¿Sí o no? Cuando nosotros dejamos la iglesia por ir a trabajar, ¿qué es eso? Es idolatría. Cuando nosotros dejamos el trabajo un ratito por venir a adorar a Dios, ¿qué es esto? Ponemos a Dios en primer lugar. Estamos dejando todo por honrarle a Dios. Sigo. Idolatría, hechicería, enemistades. Los cristianos estamos exentos de esto, ¿no, hermanos? No. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. A ver, levanten la mano los que nos sentimos identificados con uno de estos, con una de estas actitudes. ¿Quién se siente identificado? ¿Verdad que sí necesitamos del Señor? ¿Verdad que el texto, el tema no es para nuevos también? El Señor quiera que podamos aprender a ser victoriosos, dice la palabra, dice el texto de esta lección, ser victorioso. El Señor nos rescató, pero hay un proceso de santificación. Y si el Señor en este momento nos está diciendo y nos está poniendo el dedo en la llaga, que tenemos que buscar al Señor para honrarle bien, hoy vamos a buscar y vamos a entender que no estamos exentos de estas cosas, pero que el Señor está dispuesto a ayudarnos. Pero si nosotros queremos acercarnos con Dios. Ok. Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. ¿Quién es el agente que se constituye en nuestros enemigos espirituales esta vez? El diablo. Hermanos, de pronto los cristianos minimizamos a este agente y pensamos que podemos jugar con su cola y no nos pasa nada. Y estamos jugando con él y no nos pasa nada. Somos inmunes. Según el apóstol Pedro, ¿cómo describe al diablo? ¿Cómo? A ver, entendamos. Un león es un gatito tierno. Es un gatito a quien lo podemos, bueno, no lo podemos tener aquí, pero lo agarramos y le hacemos así y jugamos con él. Un león. Ya olvídense del calificativo como león rugiente. Vamos a empezar como un león simple. Su naturaleza del león no es convivir con los seres humanos. No es un animal noble. No es un animal que cause... Yo no sé si Dios me dé a mí la oportunidad, pero tengo muchas ganas desde hace muchos años de estar con un león, en verdad, de tenerlo. ¿Me va a comer? O sea, y no sé si han visto algunas escenas
en donde los leones amaestreados, los leones que ya están domesticados, sacan su naturaleza. Se han visto muchas veces en circos, en algunos eventos, en donde la gente está segura de que tienen el control de él. Y de pronto sale su naturaleza, ¿eh? Y hay estragos grandes. El diablo es como un león. No podemos jugar con el diablo. Ahora, un león rugiente, un león hambriento, un león que está dispuesto a atacar. ¿A quién? A quien sea. ¿El león le tiene miedo a alguien? Está dispuesto a atacar. El diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hermanos, si nosotros no buscamos al Señor, le estamos dando oportunidad a ese lindo gatito que venga con nosotros y no nos va a acariciar. No nos va a dar una mirada, una sonrisa tierna. Por lo menos, en un manotazo nos va a lastimar. De un manotazo nos puede sacar un ojo. De un manotazo nos puede matar. El diablo, cual león rugiente, buscando a quien devorar. Debemos tener respeto. Debemos tener temor. Porque así como no podemos constituirnos en enemigos de Dios por amar al mundo, así como tenemos que evitar los deseos de la carne, tenemos que ver de lejos al diablo, hermanos. Jugar con el diablo es cosa seria. Jugar con el diablo no es para gente que conoce a Dios. Si conocemos a Dios, el diablo no es un ser con quien podamos frecuentarlo, con quien podamos darle la mano. El diablo, cual león rugiente, busca a quien devorar. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos contraponer estos tres enemigos? ¿Cómo un cristiano nos contraponemos con ellos? ¿Cómo le hacemos? Romanos 12, 2. Por medio de la renovación de Dios, agradable y perfecta. Ya sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Este mundo no nos da cosas buenas. Este mundo no nos da satisfacción. ¿Qué nos da satisfacción? La dependencia de nuestro Dios. Saber que el Señor tiene una voluntad en nuestras vidas y que esa voluntad es agradable y perfecta. Pero hay que saber cuál es su voluntad. No conformándonos con este mundo. No es este mundo nuestro placer. Al final, el mundo es un enemigo de Dios. Al final. Y empezamos diciendo, quien se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces el mundo no es nuestro hábitat. El mundo no debe ser donde tengamos nuestros pies. Nuestros pies deben estar basados en la persona de Jesucristo. Nuestra vida está basada, está sostenida por el Señor, no en nuestro mundo. Gálatas 5:16. ¿Cómo podemos contrarrestar la carne, los deseos de la carne? ¿Cómo lo contrarrestamos? A ver, mi buen Robert, Gálatas 5:16.
¿5? ¿Ya? Elda, ¿puedes ayudar a Robert? Mi hermano, esa es la Biblia andante, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, es lo que dice. Adelante, léelo. ¿Sí? ¿17? Ajá, 18, síguele. Hasta ahí nada más. ¿Cómo vamos a contrarrestar los deseos de la carne? ¿Cómo? ¿Ya lo leíste? Andando en el espíritu. Porque los deseos de la carne que dice se contrapone con el espíritu. O sea, no podemos hacer una mezcla, no podemos hacer un revolutum entre los deseos de la carne y querer agradar a Dios. Hermanos, en verdad, ¿quieres agradar a tu carnocha? ¿Quieres andar en la carne? No digas que eres cristiano. Dice aquí, los deseos de la carne se contrapone con el espíritu. No dice que podamos tener cuidado de que en esa mezcla podamos caer. No nos dice, bueno, pueden hacer esa revolución sin caer en el descuido. No, es un imperativo. Los deseos de la carne se contraponen contra el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Y nuevamente, ¿cuántas veces le damos rienda suelta a estos deseos que satisfacen la carne? ¿Cuántas veces de manera consciente evidenciamos el celo que no es sano? Somos celosos. Deberíamos ser celosos de la palabra de Dios, pero hay celos destructivos, envidias. De la lista que leíamos hace rato y les preguntaba, ¿sí o no tenemos que luchar con esos deseos de la carne todos los días? ¿Sí o no? Pero aquí la palabra nos dice que andemos en el Espíritu. Y la invitación es esta, hermanos. Andar en el Espíritu, evitando el deseo de la carne. El deseo de la carne, miren, nos va a instigar, nos va a seguir y va a estar atrás de nosotros y nos va a estar molestando para hacerle caso. Pero la Biblia dice, no satisfagáis, no le hagas caso, no busques la satisfacción en los deseos de la carne. Mejor, andemos en el Espíritu. ¿Es fácil? Claro que no. Claro que no. Por eso es una lucha, es una guerra constante. Pero tenemos que estar seguros que los deseos de la carne se contraponen con el espíritu. Y entonces tenemos que entender que no podemos jugar con los deseos de la carne. Bajo ninguna circunstancia podemos jugar. Porque jugando con los deseos de la carne, estamos entristeciendo al Señor, porque estamos en una posición totalmente opuesta, en una situación muy opuesta. Santiago 4:7. ¿Cómo podemos responder? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la naturaleza pecaminosa del diablo?
¿Qué dice? Someteos pues a Dios. Hermanos, quiero terminar con esto. La verdad es de que empezamos un poquito tarde, pero esto da para mucho. Pero la idea es entender que si nos sometemos a Dios, ¿qué dice? El diablo huirá de nosotros. Someteos pues a Dios, que dice resistir al diablo y él huirá de nosotros. Muchas veces nos sometemos a Dios, pero apapachamos al diablo. Ahí lo tenemos apapachado. El texto dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Si entendemos que el diablo es un enemigo, no lo vamos a abrazar. Si entendemos que el diablo anda como león rugiente buscando para devorarnos, no nos vamos a acercar con él. Entonces nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Ahora quiero hacer la aplicación. Nosotros podemos tener victoria ante esta situación. ¿Se acuerdan? Leímos los deseos de la carne y muchos nos identificamos con por lo menos 1, 2 o 3 cualidades. ¿Sí o no? De pronto sí nos identificamos con 1, con 2 o con 3. La Biblia nos enseña que nosotros podemos ser victoriosos en esa lucha. Si primero, de manera consciente, no buscamos la satisfacción en los deseos de la carne. Segundo lugar, resistiendo, nos sometemos a Dios, resistimos al diablo. ¿Qué tanto es importante someternos a Dios? Someternos a todo su señorío, totalmente, hermanos. Es tan importante porque dijimos al inicio que fuimos llamados para hacer alabanza de la gloria de Dios. Y entonces, si somos llamados para hacer alabanza de la gloria de Dios, siempre vamos a tener estas luchas, pero vamos a tener victoria. Si no nos satisfacemos en los deseos de la carne y si el diablo huye de nosotros porque ve nuestro sometimiento al Dios, porque el Señor está con nosotros. Hermanos, todos estamos expuestos a caer en alguno de los pecados que habla Gálatas, todos. Aquí lo bonito es que dice Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El principio de confesión de pecados implica un arrepentimiento. Confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos, la Biblia da la idea de que estamos caminando así para el pecado y cuando nos arrepentimos damos una vuelta y ahora vamos para el lugar correcto. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es que aquí el Señor me redarguyó y me hizo saber que estoy en pecado y sigo caminando en el pecado, pero ya el Señor me perdonó y sigo caminando en el pecado. El arrepentimiento es cuando el Señor nos advierte de nuestra calidad de pecaminosidad y entonces regresamos al camino de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Me emociona poder compartirles esto, hermanos, porque esto lo sabemos. Esto todos los días lo hemos escuchado, pero también todos los días caemos en esa lista que habla Gálatas, ¿sí o no? Todos los días a veces caemos. Si no caemos en una, caemos en otra. A veces decimos, hoy no voy al templo porque si no hago este negocio, no voy a ganar. Estamos convirtiéndonos en idólatras de nuestro trabajo, del dinero, porque estamos
pensando que Dios no puede resolver nuestras necesidades económicas. ¿Se acuerdan cuando Dios les dijo al pueblo de Israel, a ver, 7 años trabajarás la tierra y después, mi hermano, ayúdame. El 8º la descansará. Tendrían que descansar. El problema es que el pueblo de Israel había acostumbrado que con la siembra comían. Y tenían que entender que el año que descansaba la tierra, el Señor iba a proveer. Esa era la enseñanza. El Señor les iba a dar, les iba a proveer del alimento, aunque no trabajaran la tierra. Porque era una ordenanza, pero en la ordenanza venía la provisión. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Pues, ¿cómo vamos a descansar la tierra y de qué vamos a comer? Pues no, porque tengo que mantener a los hijos, porque tengo deudas, porque quiero esto, porque voy a comprar esto, porque voy a pagar esto. No puedo descansar la tierra. ¿Y qué hicieron? La sobreexplotaron. La sobreexplotaron. Dios no se enojó porque sobreexplotaron la tierra. Dios se enojó porque dudaron de su fidelidad. Dudaron de su provisión. Hermanos, en verdad, cuando nosotros tenemos que poner en primer lugar cosas que creemos que debemos resolverlo, estamos dudando del poder de Dios. Estamos dudando de la provisión de Dios. Entonces, ¿hay idolatría? A veces hay idolatría en nuestras vidas. Tenemos que ayudar a Dios porque de pronto Dios está distraído. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora hay que saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que sabemos que es agradable y sabemos que es perfecta. ¿Sí o no? Oramos. Señor, gracias te damos porque podemos dar un repaso a estos principios básicos de la vida cristiana. Gracias te damos porque esto nos hace pensar que tú nos llamaste para hacer alabanza de tu gloria y entonces tenemos que responder como personas nuevas, personas que tú rescataste con tu sangre preciosa y hoy nos hiciste sentar en lugares privilegiados y tenemos que vivir como esas personas privilegiadas. Señor, ayúdanos a vencer, ayúdanos a tener victoria en medio del pecado, ayúdanos a tener victoria en medio del amor al mundo, ayúdanos a no constituirnos en amigos del mundo. Danos fuerzas para huir del Satanás. Danos fuerzas para no darle la mano al diablo. Y ayúdanos a constituirnos amigos tuyos. Y que tú nos veas con dulces caricias, como siempre te has caracterizado. Un amor generoso, una gracia total, sin tapujos. Una gracia que nos das para recostarnos en tu regazo y disfrutar de una vida eterna contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.